de escuchar, ¿no? No hay amor como el de Dios fuera de Dios. Y ha sido un amor compartido. No sé si, bueno, quizás se han olvidado, pero las cosas tienen valor y son posibles que las amemos, no porque nosotros las amemos simplemente, sino porque Dios les ha dado un valor que las hace amables, que las hace capaces de ser amadas, ¿sí? Hablamos de las cosas que Dios creó, como de las personas, como de todo lo que viene en nuestras manos. Dios le ha dado un valor, inclusive a un perrito, a un gato. ¿Por qué nos gustan los animalitos? Porque Dios le ha puesto la capacidad de que nos guste y que podamos cuidar. Nos ha dado amor hacia la naturaleza, hacia la creación, pero nos ha dado amor sobre todo para el prójimo. Hay un sacerdote creyente, de estos sacerdotes que son creyentes, se llama Antonio Livi, él es italiano, y él habló de 5 endoxas. Saben que las endoxas, que es una palabra griega, significa verdades evidentes por sí mismas. O sea, son verdades que nadie las puede negar, por más que queramos ponerlas donde la queramos poner, tapar, enterrar, no se puede, son endoxas, hablan de sí mismas. Y él habla de 5 cosas. Primero, la primera endoxa, la primera verdad, es en relación a uno mismo, la conciencia de sí mismo. ¿Vieron qué hacen los niños cuando todavía son pequeñitos, pero todos se lo llevan a la boca? A medida que van creciendo, viene la segunda endoxa, es la realidad que nos circunda, que las cosas son tangibles, que se pueden tocar, que se pueden ver, que se pueden oler. Comienza a tener una interacción con la realidad de la vida. La tercera endoxa es que existe el otro. La conciencia de que hay un otro como yo. La cuarta endoxa es que ese otro no es cualquiera, soy responsable de ese otro. La vida de ese otro es como si me pesara, lo tengo que cuidar, le tengo que dar, sea familia, no sea familia. Por eso existen las leyes civiles, por eso existe el semáforo, ¿no? Para que el conductor no atropelle a un peatón o un peatón no ponga en peligro la vida de un conductor. Y la quinta endoxa, la quinta verdad evidente, es que tendré que dar cuenta a alguien que no sé, que no conozco, sobre mi vida, sobre la creación, sobre el prójimo, sobre lo que hice con ese otro prójimo. Y esa quinta endoxa es Dios, lo dice él. Son evidencias. Miren qué interesante, ¿no? Yo cuando digo, wow, me desmayé. Porque uno los tiene presente. Los tiene presente todo el tiempo. El prójimo no pasa por mi vida sin afectarme. Y muchas veces, voy a hablar del buen samaritano, muchas veces nosotros tratamos de no involucrarnos con la necesidad del otro, porque ya tenemos bastante con nuestros problemas. Pero resulta que cuando yo abro la ventana de mi vida y miro hacia afuera, mis problemas comienzan no a ser menos importantes, sino a darme cuenta, mediante esa dimensión de que el otro puede estar pasándola peor que yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a correr a ayudarle. En ese correr a querer ayudarle, mis problemas no importan menos. Pero en los cielos hay uno que se ocupa de ellos. Y eso es fe. ¿Saben por qué les digo esto? Porque me toca ir cada tanto al Canelias, y la vez pasada que fui, nos marginaron a entregar alimentos a una zona bastante inhóspita, y la gente con movilidad reducida, ancianos y que están con muletas o silla de ruedas, no pueden llegar ahí, porque a mí me cuesta inclusive, hay que subir a escalinata y está arriba, ¿no? Y fui con la chica, la chofer, ella hace su vida, me acompañó la hija, tuvimos que traer doble ración y ayudar a las personas hasta donde tenían que cargarlo. Me quedó la artrosis que tengo en la columna. Tuve que tomar diclofenac. Y esta vez fui, le dije a Candela, acompáñame, me acompañó también Tomás, le hablé a la Cruz Roja, le dije, necesito gente, digo, porque yo no puedo estar haciendo toda la planilla y además llevar la alimentación.
Entonces le hablé a la chica del ayuntamiento y le digo, Paqui, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dieron ese lugar? Hay gente con movilidad reducida. No son extranjeros, son catalanes. No hay africanos, no hay marroquíes, son gente nuestra, o sea, gente de acá, autóctona, mayores. Y me dice Paqui, no, ¿sabes qué pasa, Fabiana? Que la gente donde llevábamos antes se hace el cuarto o quinto lugar donde vamos a repartir y los mismos vecinos no los quieren porque son pobres. Les da vergüenza que hagan fila para buscar alimentos del banco de alimentos. Entonces ahora las han recluido ahí. Vas a tener que arreglártelas. Y a mí me dolió el corazón, yo digo, pero Paqui, eso no, ¿por qué? Porque no, pagan impuestos y tienen derechos a no querer gente de baja posición económica. ¿Qué pasó con el don de gentes? El don de gentes, cuando estudian, los que estudian para ser embajadores, tienen que leer a Vitoria y a Petrarca, que hablaban del don de gente en el siglo XV, siglo XVI. Tenían que haber ese don de gente, ese servicio a la persona. Y yo pensaba, Señor, ¿qué pasa con nosotros, con la iglesia? Porque Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis. No lo dijo el Señor como diciendo, bueno, ocúpense de mí porque los pobres siempre van a estar rondando. ¿Saben cómo se les llama sociológicamente a la gente sin techo, a los pobres, a los que tienen hambre? ¿Saben cómo se les llama? Los indeseables. Sociológicamente se les llama así. Y son indeseables porque nadie los quiere. ¿Quién quiere una persona maloliente al lado? ¿Qué pasa con nosotros? Y bueno, es acá donde quiero hablar acerca de lo que el Señor, de principios que el Señor nos dejó. El Señor nos dejó, primeramente, a la necesidad, no se la dio el mundo. No se la dio al sistema del mundo, la necesidad. ¿A quién se la dio? A la iglesia. ¿Por qué se la dio a la iglesia? ¿Qué tenemos la iglesia? Algo más, eso se da por sentado, algo más. Somos el cuerpo de Cristo, es la persona de Cristo. ¿Por qué se le dio los pobres a la iglesia? ¿Por qué se le dio la necesidad de las personas a la iglesia? Porque la iglesia es Jesucristo, es el cuerpo. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, no le dijo el Señor, ¿por qué perseguís a los cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, el Señor asumió su cuerpo en ese momento. Lo asumió. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Lo que estaba haciendo el Señor en ese momento es no quitarse esa carga de la gente que estaba siendo asesinada, masacrada, sino que Él asumió dura cosas, te es dar patadas contra el aguijón. Te estás lastimando a sí mismo. Por eso el Señor nos dio la necesidad del mundo, no se lo dio al Estado. Fui a hablar con el secretario de la alcaldesa. Un hombre, estuvimos 1 hora hablando, preguntó por todo, por la fe, 1 hora hablando. Y yo lo único que le pedí, le digo, deme un lugar, un espacio, aunque sea el más horrible, el abandonado, y nada más. Deme un lugar y con la iglesia que estamos trabajando en Vilanova, le dije a los pastores, vamos a poner mesas, sillas, cama, cocina. Le encantó la idea al hombre, pero me mandó con otra persona que me cerró la puerta. Igual voy a ir a verle otra vez a él, porque él me dio una palabra. Pero yo digo, están abandonados tantos lugares. A veces tenemos que traer acá los alimentos, que no es un lugar preparado para poner alimentos. Nosotros los tenemos, a veces la otra vez vine con mi esposo porque trajeron cosas y enseguida las desocupamos. No sé por qué el Señor nos da ese trabajo, yo no lo rechazo. No lo rechazo, nunca lo rechacé y bueno, porque el Señor sabe por qué. Pero el Estado no sirve a la necesidad. El Estado se llena los bolsillos. Cruz Roja, yo lo veo, se llena los bolsillos. Hasta con una lotería. Salven a los niños también. Save Children también. UNICEF también.
Porque estamos viendo que hay una publicidad de una chica afgana que está hablando en inglés y una vez y te quebranta el corazón. Yo digo, ¿por qué no la mandan a la universidad? Le hacen aprender inglés para que ella dé una publicidad para pedir algo que a ella no se lo van a dar. Entonces vemos todo ese manejo sucio. Entonces la responsabilidad sobre quién tiene que recaer, sobre nosotros. Y vuelvo a decir lo mismo, iglesia. Cuando nos ocupamos del amor de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. Dios se ocupa de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro futuro. Porque en la iglesia muchas veces enfermamos por el futuro. Que decimos hoy lo que me va a pasar, me voy a enfermar, ¿quién me va a cuidar cuando sea viejito? ¿Dónde voy a terminar internado? ¿Me pago una prepaga de cosa de poder encontrar una buena cama en una clínica? Sí, en Argentina se piensa así todo el tiempo, la gente hasta paga su parcela para dónde va a ser enterrado. Para el futuro que todavía está lejos. ¿Pero qué se hace en el presente? El presente se construye día a día, por eso es un presente, es un regalo. Cuando alguien cumple años, se le hace un presente. El presente es un regalo que todos los días recibo para ver qué hago con él. No digo no hacer planes. La otra vez le decía a un joven que es de Argentina, que cumple años, feliz cumpleaños. Viví como si Cristo viniera hoy, pero hacer planes para dentro de 100 años. Porque el Señor no nos dijo que nosotros no podíamos hacer cosas. Y cuando tenemos la mente ocupada, deja ser taller de Satanás. Por eso la iglesia es la portadora del amor de Dios. Y ese amor que cantamos, que decimos, oh amor, qué grande amor. Ese amor es acción en Dios. Porque Dios es amor. Y nosotros, hermanos, tenemos que tomar esas palabras y hacerlas propias, hacerlas nuestras. Lucas capítulo 10, la misión de los 70. Estaba buscando en este pasaje por qué Dios envió 70. Porque es el número perfecto, el 7. ¿Habrá sido por eso? ¿Por qué envió 70 personas? Y ahora vamos a ver Lucas capítulo 10. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Dice el versículo, capítulo 10:1 de San Lucas. San Lucas es el tercer evangelio. Yo estoy leyendo con las Biblias de las Américas. Dice, después de esto, ¿lo tienen? Me gusta el sonido me gusta, es música para mí el sonido del papel. No me gustan las Biblias la tengo yo también, pero para estudiarlo en lo personal. Pero la Biblia en papel no tiene comparación. Dice así, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2. ¿Delante de quién? ¿Delante de Pedro? Delante de él. Vamos a ver, dejen esto guardadito en un espacio. Los envió delante de él. ¿Qué sigue? A toda ciudad y todo lugar. ¿A dónde? A donde él iba de ir. Donde él iría. Y esto me hace acordar a alguien. ¿A quién le hace acordar a usted? ¿Quién fue antes preparando el camino del Señor? Juan el Bautista. O sea que el Señor mandó a 70 Juanes Bautistas a preparar el camino del Señor. A toda ciudad, todo lugar, a donde Él mismo iría después. Eran embajadores de Cristo. Tenían que ir a preparar el camino, preparar el lugar, preparar el oído de las personas, preparar los corazones. Pero el Señor les dice algo. Las mies es mucha. Hay mucho trabajo, dice el Señor. Pero son pocos los obreros. Ellos eran 70, pero eran la minoría. Eran la minoría. Ellos eran 70 personas y sin embargo no alcanzaban. Por eso el Señor dice, rogad por tanto al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y en el versículo 3
Dice, mirad que os envío como corderos en medio de ¿quién? De lobos. Ahí hay otro principio, guárdenlo para después. En medio de lobos. Y dice, mirad que os envío como cordero en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia, y a nadie saludéis por el camino. No pierdan el tiempo. No se lleven bolsas, no se lleven las mujeres, ¿no? Que metemos tanto llevamos mochila. Yo me acuerdo cuando las bebés eran chiquitas, un bolso de una, de la otra, el cochecito doble y un montón de cosas. El Señor dice, vayan livianos. Hay un tercer principio que después lo vamos a ver. Vayan livianos, no lleven preocupación. No pueden caminar con Cristo si cargan preocupaciones. Y el Señor comienza a decirle, no, en cualquier casa que entréis, decir la paz sea con ustedes. Y si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará, si no se volverá, permanecen en ellas, coman, beban, todo lo que os den. Dice, porque lo veis de su salario, no os paséis, no anden de casa en casa. Reciban todo lo que les dan, porque ese salario viene de Dios. Sanad a los enfermos, miren la orden, no le dicen sanen. Sanad, con esa palabra sanad, ¿qué les inyectó? Poder de Dios, poder del Espíritu Santo les inyectó. Porque es una orden, es algo imperativo, sanar. Y nosotros a veces cuando oramos por la persona tenemos miedo. No, porque no soy el Señor. Pero si el Señor te dice orar y sanad. Sanad a los enfermos y díganle, dice, denle el mensaje que el reino de los cielos, ¿qué? Se hizo cercano, se hizo palpable. El reino de los cielos, aún ahora el reino de los cielos está con nosotros. Es palpable, es cercano, está. Y entonces comienza a hablar de algunas ciudades donde lo iban a rechazar. Pero vayamos al 17 para cortar, léanlo en su casa, lo demás. Los 70 regresaron ¿con qué? Con gozo, con alegría, felices. Pero ¿qué les dicen al Señor? Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. No vinieron al Señor a decirle, sanamos a fulanita, a menganita. Señor, levantamos a los muertos. Señor, dimos de comer. Trabajamos para tu reino. La gente se convirtió. ¿Qué se tomaron ellos? De un poder que no les era propio. Hasta los demonios. Pero los demonios que se vayan al demonio. Más si salieron de los cuerpos. ¿Por qué hacer énfasis? Porque querían ser famosos, porque querían ser reconocidos, porque querían que el Señor diga, wow, tenés mi poder, sos otro Jesús. Ese es el mundo, ese es el sistema del mundo. Así piensan los del mundo. Cuando hacen algo, hacen platillos, una pompa. Cuando dan algo, la iglesia, ¿cuánto damos? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuánto se esfuerzan los pastores que hasta se enferman? El mundo no lo ve. Y ellos porque dan algo. Y esta gente no entendió nada. Porque el Señor sabe, como que les dijo, bueno, vamos a jugar a ver quién tiene la casita más grande. Vamos a ver quién es más famoso, quién es más popular y quién hizo más. ¿Saben qué? Yo vi a caer a Satanás desde el cielo como un rayo. Fue una ironía del Señor, un sarcasmo. No era que al Señor le importaba que Jesús haya visto caer a Satanás. De hecho lo vio porque es Dios. Siempre estuvo, es eterno. Pero ellos estaban jactando de algo que no era importante. No eran las noticias que tenían que traerles. Entonces el Señor con ironía dijo, ay, bueno, yo entonces que vi a Satanás caer como un rayo, entonces ¿qué? ¿Quién soy? Entonces ahí el Señor les dice, miren, yo les di autoridad. Le está hablando de autoridad, no de poder. Yo les di autoridad
para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. El Señor no les iba a quitar el talento o el don, pero les dijo, pero no se pongan contentos porque los demonios se sujetan, sino ¿por qué? Porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la verdadera alegría que tienen que tener vuestros corazones, decía el Señor. Hermano, no sé usted, yo cuando leía este texto yo decía, wow, qué lejos que estoy de la ribera del Señor. Qué lejos, hermanos. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que tener bien marcado cuál es el propósito divino para el cual Él nos llama, para el cual Él quiere que trabajemos para Él. Y después en el versículo 21 el Señor dice, como que ora, dice, te alabo, Padre. Te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios, de los inteligentes, de los que creen saber y se las revelaste a los niños. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, hermanos? La humildad del niño, la sencillez del niño. Que el Señor manda que seamos como ellos. Dice, porque todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien aquel Hijo se lo quiera revelar. No, y el Señor les vuelve a decir, estén contentos porque lo que ustedes han hecho y han visto, muchos han deseado verlo y no lo han visto. Pero no se estaba refiriendo a que sanaron a los enfermos, a que echaron fuera demonios, estaba refiriéndose a la persona de Jesucristo. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos olvidamos de las personas de Jesucristo? Esto es algo que tenemos que remarcar. ¿Cuántas veces nos olvidamos que en la iglesia está la persona, el cuerpo de Jesucristo? Nos olvidamos del Señor, porque entramos en un mecanismo de interacción, hablamos, venimos, hacemos, pero Cristo está en la iglesia del Señor. Lo primero que le dijo, no se pongan contentos porque los demonios se los sujetan. Pónganse contentos porque tus nombres están en los cielos inscritos ya. Y en segundo lugar, pónganse felices porque estoy yo, porque me han visto, porque hay muchos que desearon verme y no pudieron y lo van a poder hacer. Por eso va al versículo 25. Y el Señor, ahora sí, acompáñenme, lo vamos a leer todos. Directamente empieza el Señor, como no entendieron el principio de por qué los mandó de dos en dos a ellos justamente, el Señor tiene que recurrir a un cuento, a una parábola. Y le dice, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse porque no lo hacía, no amaba a Dios ni al prójimo, por eso se justificaba, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque si no amamos al prójimo, ¿cómo podemos amar a Dios? Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar al prójimo? O sea que este hombre estaba muy atrás. Entonces el Señor le dijo, ciertamente, dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, versículo 30, los cuales después de despojarlo y de darles golpes se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite, vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo que de más que gaste, yo te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ve y haz tú
lo mismo. Si yo lo pondría, lo contemporizaría ahora, diría que de pronto viene una persona caminando sola por la calle, lo agarran los ladrones y pasa un pastor y lo ve y pasa para el otro lado. Pasa un ministro de alabanza, lo ve y pasa para el otro lado. ¿Por qué creen que pasaría eso? Porque hay que involucrarse, hay que hacer todo lo que hizo el otro. Ay, no, voy muy apurado, tengo que abrir la iglesia. Ay, no, porque mira, me voy a ensuciar, tiene sangre. Pero de pronto vino un Andy con su carrito de supermercado juntando cosas, vacía el carrito, sube a la persona y lo lleva a un lugar y le dice, cuídelo. Y saca unas moneditas, tome, para que lo cuide mejor. ¿Quién es el prójimo de ese que estaba? Un Andy. Un indeseable, porque los samaritanos eran indeseables. A veces Dios dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y dice más la palabra de Dios, que las prostitutas y los pecadores van delante de nosotros al reino de Dios. Y nosotros a veces despreciamos a las personas. Pero el Señor no vino a buscar a justos, sino a injustos y a pecadores. Somos todos redimidos. Todo el tiempo somos redimidos. Todo el tiempo estamos pecando. Todo el tiempo estamos viniendo a los pies del Señor. Pero a veces juzgamos a las personas por las apariencias. Hay un dicho en Argentina que dice, te van a tratar como te ven. Como estés vestido, te tratan. Yo siempre fui zaparastrosa, lo digo de corazón. De muy chica, muy hippie, muy así. Ahora ya no, pero... Y a veces uso los buzos al revés. Me dije, mamá, bueno, no puedo conmigo. Ya no me vencí a los 30, menos los 50. 50 y pica ya. Pero, a ver, es verdad. La gente a veces te ve como te trata. Es como cuando uno ve una montaña de lejos, ¿no? ¿Cómo la ve a la montaña cuando está de lejos? Pequeñita. Pero me pasó cuando estuve en el Teide, en Islas Canarias. Se veía de lejos y me decía la pastora que me llevaba, Fabiana, mirá que tenemos 1 hora de viaje, hay que subir. Yo la veía, bueno, no es tan grande. Cuando llegué, un colosal. Y de ahí arriba se veía el mundo. Porque cuando a veces las personas de lejos parecen pequeñitas, pero cuando nos acercamos vemos la grandeza, ¿no? Y sin embargo hay personas que tenemos de frente que se ven grandes. ¡Ay, qué importante esta persona! Pero cuando se aleja, nos damos cuenta que no dejó huellas, que no marcó a nadie, que no hizo nada, que no me dio nada. Y me doy cuenta que era una persona pequeña, ¿no? Entonces fíjense en cómo Dios usa paradojas para enseñarnos. Y usó esto como una paradoja para que a los discípulos les quepe bien en la cabeza lo que es importante para el Señor. Entonces, por eso vamos al primer principio que les decía, ¿no? Que el Señor lo primero que hace es que cuando hay una necesidad nos va a enviar. Ese es el primer principio. A donde Él va a ir a trabajar, a las personas donde Él va a ir a convertir, a las personas donde Él va a ir a sanar, primero va a enviar a sus hijos. Nosotros somos Juanes Bautistas, ese es el primer principio. Dice, hay una voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, preparad y allanad calzada, hacer el camino fácil al Señor. Ay, pero Él es Dios, que se lo haga Él, que se saque las montañas y las piedras. No va a ser el Señor algo que nos envía a nosotros a hacer. Nosotros tenemos que ir por delante, sacar las piedras al Señor y allanarle el camino. Entonces el primer principio es que Dios va a enviar a la iglesia, a los hogares, a las calles, a Canelias, a las personas donde hay necesidad. Porque Él las tiene, ya las ha visto antes. Y como ya las ha visto antes, dice, voy a mandar a mis siervos para que sanen, para que oren, para que liberen. Y después viene el Señor y finiquita lo que viene a hacer. Pero ¿qué está pasando este tiempo con la iglesia, hermanos? No estamos siendo Juanes el Bautista, de verdad, yo me incluyo, No estamos yendo a la necesidad. Dios muestra la necesidad. A veces estamos esperando que venga un ángel. Yo te llamo a ti, ven a servirme. No va a venir un ángel. O una voz de ultratumba, ¿no? Samuel. Hubo un solo Samuel. A veces se le llamó y Dios dice que ya la voz audible.
o un Moisés. Cuando Nehemías dice que se levantó para construir las murallas de Jerusalén, recibió una carta nada más. Una cartita que decía: los que quedaron en Jerusalén están en gran mal y afrenta. Los muros están caídos y está todo incendiado y la están pasando, están corriendo la coneja, están pasando mal, hay hambre. Y dice que Nehemías se compungió por una carta porque vio la necesidad. A veces la necesidad está al lado nuestro. A veces la necesidad, algo tenemos que hacer, no podemos decir no puedo hacerlo, no me puedo involucrar. Porque cuando muestra la necesidad es porque el Señor ya la vio antes y ahí quiere hacer algo. Porque Jesús dijo, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Entonces el Padre está trabajando y envía primero a nosotros para después ir Él y terminar la obra. Pero fíjense en que no está pasando mucho. Porque la gente no se está convirtiendo, porque no hay llamados al servicio, porque la gente no está recibiendo a quiénes, a los embajadores. ¿Quiénes son los embajadores? ¿Quiénes son los Juanes de Bautista? Nosotros. Y el segundo principio, ¿por qué 70? ¿Por qué a ellos? Porque dice, mira que os envío como cordero en medio de lobos, porque ellos eran capaces de confrontarse con los lobos. Eran corderos, pero eran los que podían enfrentar al lobo. Y hermanos, ¿qué nos dice ese principio a nosotros? Nosotros también somos como corderos, pero se nos ha dado la capacidad de confrontar al lobo, de confrontar jaurías, de vencer cualquier obstáculo. En la medida en que avanzo me doy cuenta que tengo victoria, pero si retrocedo no puedo ver la victoria. Tengo que vencerla. En Argentina, nosotros, aunque ya no estamos pastoreando, estamos haciendo consejería. Y una mamá me escribió de su niño que está padeciendo, tiene 15 años, está padeciendo un ataque de ansiedad. Entonces, estamos hablando, entonces yo le explicaba que va a llegar un momento, acalmándola a la mamá, digo, va a llegar un momento en el que él va a confrontarse consigo mismo. Y va a decir, no quiero esto. Y va a hacer esto. Y va a cambiar de posición. Pero yo lo hablé con el niño y él me dice, sí, yo quiero. Y sé que en algún momento tengo que hacerlo, pero ahora me siento débil. Hay que estar en el zapato de esas personas. Pero en un momento cuando le haga el clic y se canse, lo va a lograr. Además porque es creyente, porque tiene la fuerza de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una capacidad más allá de lo que creemos. No sabemos cuán fuertes somos hasta que no peleamos. Por eso hay una frase que a mí siempre me gustó de adolescente. Solo los que se atreven a ir muy lejos saben hasta dónde pueden llegar. Y siempre tenemos que ir más adelante. El no siempre lo vamos a tener por delante. Ya desde que nacemos, ¿cuál es el primer no? Perdón la palabra, para mí no es una palabra, la vagina de mamá. Porque ¿qué pasa ahí? ¿Con qué nos encontramos? Con una pared que hay que, con la cabeza, por eso somos cabeza dura, ¿no? ¡Pum! Y ahí cuando mamá puja, ¡pum! Abre ese canal y puede salir. Es el primer no de la vida. Y salimos llorando, porque salimos con la cabeza. Encima todo blandito. Y además encima nos dan en el culete. Así nos recibe la vida. Entonces, ¿por qué no ir por delante si eso sí va a seguir? Nos van a seguir dando en la cabeza y en el culete. La vida nos va a seguir golpeando. Con muchas cosas, con muchas pérdidas, pero esta es la vida y es parte de la vida, todos los problemas que vamos a tener. Por eso me encanta hablar con la gente mayor como Pura, porque tienen una sabiduría tan grande, tanta riqueza. Han vivido la vida, ven el pasado, el presente y el futuro. ¡Wow! Y pueden ayudar. Y a veces nos preocupamos por cosas que todavía no llegan. Por eso dicen que los cementerios están llenos de infartados que murieron de miedo y nunca les pasó lo que temían. Tantos problemas que se hacían. Tantos problemas que estaban preocupándose por cosas que todavía no estaban.
Por eso, hermanos, en este tiempo nos tenemos que jugar por el Señor. Nos tenemos que levantar y ponernos de pie. Hay un mundo que tiene pequeñitos sectores con mucha necesidad. Y no va a ir el Estado a hacerse cargo, somos nosotros. Tenemos que estar ahí. No podemos menospreciar como menosprecia el mundo. No podemos negar lo que Cristo hizo como lo niega el mundo. Quiero dejarles algo antes de terminar. Un último principio. Y es que este hombre se olvidó de quién era cuando tuvo que ayudar. Me encanta eso. Él se olvidó que era un despreciable, indeseable. Él recurrió a lo que tenía y su historia fue escrita. Y yo les invito en este tiempo, no solo en este día, a reflexionar en lo que tenemos y en lo que podemos ser útiles. El Señor le dijo a Moisés, ¿cómo bien yo soy tartamudo? No era que era tartamudo. Moisés habló la lengua de los egipcios. Entonces él era como, es un extranjero, ¿no? Como habla medio lengua. Entonces el Señor le dijo, y además, ¿con quién voy? ¿En nombre de quién? En nombre de Jehová, yo te envío, yo soy. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, con esa vara harás mis maravillas. Era una vara, un palo, cualquiera, con esa harás mis maravillas. ¿Qué tiene en su mano, hermanos? Tenemos 2 manos, 2 palmas, primeramente. Donde haya necesidad, corra, porque usted es el embajador de Cristo. Y ahí va a venir Cristo después a terminar la obra. Mantengamos nuestras mentes ocupadas, trabajemos, sirvamos, preguntamos a los pastores, ¿qué hay que hacer? Nosotros como familia venimos a limpiar la iglesia. Y a mí me gusta limpiar rincones específicos. ¿Qué hay que hacer? Hay tanto para hacer. Ahora me llamaba un pastor de acá de la zona para pedirme si los miércoles me podía hacer cargo de cocinar para poder hacer viandas y entregar a la gente de la calle. Así que le dije que sí, íbamos a ir con mi esposo y mi familia a cocinar, a armar las viandas y a entregar. Si usted quiere, venga, vamos todos juntos. A tratar con las indeseables, las personas difíciles. Cuando voy a Cañelias, hay personas que nos tratan mal. Pero uno tiene que bajar la guardia y no sentirse, que me trata mal. No, bajar la guardia y tratar con amor. Porque a veces los vemos como, qué maleducados. No, son almas, son personas, están enojadas, tienen necesidad. Un hombre me decía, se llama Ferran, me decía, ¿a usted le parece? Yo serví 2 años en el ejército, no sé en qué frontera, luché por mi patria, por España. Trabajé, mire cómo estoy, con muletas y tengo que venir a buscar arroz y tomate que me da el banco de alimentos. A mí me partió el corazón, porque tenía razón. ¿A usted le parece? ¿De qué me sirvió? Me hubiera ido lejos, me dice. Hubiera hecho mi vida, lo que yo quisiera. Ahora no sirvo para nada, mi cuerpo está todo lastimado. Y tengo que venir a comer esto. La gente está enojada y está triste. Y cuando uno escucha esos problemas, encima le quieren sacar la casa. La propia hermana le hizo una jugarreta y le sacó la casa donde él vive. Yo le digo, no se mueva de su casa. No, me dice, querida, ¿a dónde me voy a ir? ¿A un asilo? Le digo, no se mueva de su casa. Quédese en su casa usted. Hay que aconsejar. Ahí se da la oportunidad de aconsejar. Quédese en su casa. Sí, pero no hay justicia. Hay una justicia, le digo. Arriba en los cielos, que ve su dolor en el corazón. No, me dice, le digo, yo se lo garantizo con mi vida, le digo, que esa justicia es verdadera, usted la va a ver. Mientras tanto, sea feliz, póngase contento, llévese esto, cocine rico, disfrute su vida, ¿no? Y él siempre cuando me dice, bueno, no estoy bien como estás tú, pero estoy bien, me dice, ¿no? Y ahí empieza a nosotros darnos un amor tan grande por las personas. El amor, lo último que les quiero decir, ese amor al servicio de los demás nos levanta las endorfinas, nos mantienen sanos.
nos mantienen felices, alegres, porque estamos con esa capacidad. ¡Ay, qué lindo es dar! ¡Qué lindo es recibir para dar! ¡Qué lindo es poder estar con otra persona! Hermanos, hagamos cosas, porque somos la iglesia y somos embajadores de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra santa. Y te rogamos, Espíritu de Dios, que este buen samaritano de tu palabra se nos pegue al espíritu. Porque ese buen samaritano no es otro que tú, Señor. Tú eres el buen samaritano. Tú no caminas de un costado desviándote del camino, sino que vas a la necesidad. Gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia a ver la necesidad, porque donde nos envíes por la necesidad es porque tú irás después. Hay un texto que dice, que es lo último que les había anotado para leer. Jesús dijo: donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Y dónde está el Señor? En la necesidad. Así que vamos a cantar ese último coro, por favor. Al amor de Dios, el último que cantamos. Y vamos a cantar, los hermanos, únase, amén. Cuando me den lo de los miércoles, si quiere, me dice, Fabiana, ¿puedo ir? Sí, con gusto. No tenga miedo del COVID, ¿eh? No entiendo. Que ya despido. No tenga miedo del COVID, ¿eh? No. Señor nos va a guardar. Amén, amén. Yo a veces las cargo a mi hija, no les gusta que hable de la muerte. Pues yo digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta vida es un pasado, yo mi vida verdadera está en los cielos, le digo. Ay, mamá, no digas eso, le digo, ay, sí, yo tengo unas ganas de ir con el Señor. No tengo miedo, pero yo no pienso, no quiero que ustedes sientan lo mismo. Pero una cosa, he sufrido mucho en mi vida, Dios lo sabe. Dios sabe cómo he sufrido. Y sufro. Pero me ha enseñado Él que Él es la vida y vida abundante. Entonces nosotros no podemos ser menos de lo que se nos ha hecho, que se nos ha dado. Levantémonos, pongámonos en pie, miremos a los cielos, no tienen techo los cielos. Miremos las estrellas, ¿se pueden contar? Hay promesas, te bendeciré y serás de bendición. Lo único que tiene acá es el suelo límite, pero los cielos están abiertos. Porque este es un pasajito nada más, para aprender a vivir en los cielos. Que el Señor les bendiga.